sean todos bienvenidos a una edición más de La Patada de Cantona. Tal como le dijimos, íbamos a volver en pleno Mundial de Clubes y aquí estamos. Carlos. Un placer volver a reencontrarnos acá en La Patada de Cantona, una nueva edición, un nuevo episodio y en medio de un Mundial de Clubes de la FIFA que ya tiene semifinalista definido, Eric, que ha dejado... Sí, que la competición generaba cierta también expectativa, pero también suspicacia y fíjate que hay como que más de... diría yo que más de una óptica para esta competición, porque tiene sus pros, tiene sus contras. Como espectáculo deportivo un poco fuera de micrófonos lo arrancábamos a hablar de que ha dejado buenos partidos, al menos para digamos ese público neutral que busca espectáculo en el fútbol. ¿Y qué es esto lo que busca ofrecer precisamente el fútbol? Espectáculo a toda la hinchada. Pues sí que hemos tenido partidos que ciertamente lo han ofrecido, pero bueno, hay mucha tela que cortar, como lo asomaba Eric, sobre todo ya con ese cuadro semifinalista. Bueno, creo que en estas semifinales una propia de cualquier final de Intercontinental y la otra una final de Champions. Exactamente. Muy interesante el torneo. Al principio, te lo digo franco, yo soy no estaba muy optimista en cuanto al torneo. Me pareció un torneo sin atractivo, totalmente capitalista, y pensé que los equipos iban a llegar fundidos, y creo que fue al contrario, creo que fue una pequeña extensión de la temporada, porque la temporada no ha acabado ni para el PSG, ni para el Real Madrid, ni para algunos de esos equipos, pero ha mostrado muchos juegos interesantes. Esa combinación, esos contrastes de ver equipos que nunca se ven las caras, verlo es un plus. Y bueno, ya en el cuadro, ya con los cuatro semifinalistas que tenemos, podemos ver que va a estar bastante interesante, más que todo para nosotros por aquí por el lado de Sudamérica, alentar a que se meta ese equipo y que Soteldo le den minutos. Y por el lado del Real Madrid y Paris Saint-Germain ya tocaremos un poquito más adelante. Creo que es el partido de la competición. Sí, sin duda es un partido, por eso decía, prácticamente es cualquier final de Champions, el PSG y el Real Madrid, y este Real Madrid está para un rival como el PSG. Yo no sé, yo creo que sí se ha notado que ciertamente agarra o encuentra equipos en distintos momentos de la temporada. Los sudamericanos están en otro momento de la temporada muy diferente a los europeos. Normalmente a esta altura los europeos están de vacaciones. Eso es un hecho. Ha llegado a esta competición y sí, que ha ofrecido algo de atractivo deportivo. Ahora, donde yo me quedo pensando es, bien, hemos tenido un Mundial de Clubes que ha ofrecido algunos partidos, también ha tenido episodios muy negativos desde el punto de vista incluso del negocio, porque no es que tuvo problemas desde el inicio con la venta de entradas. Eso no es un secreto y no pasa nada, porque eso es una realidad. Ahora, después de lo que he visto, me pregunto, bien, ¿es algo de lo que quiero ver más? Ahí no estoy tan seguro. Bueno, creo que eso lo va a terminar para mí. En mi gusto personal, esa respuesta me la va a dar qué tipo de temporada ve ahora, por ejemplo, en Europa. Es decir, esta carga adicional le va a significar o le va a pasar factura después a los equipos europeos en lo que resta de temporada. No lo sé todavía. Al menos para alguien, lamentablemente, se le adelantó la respuesta. De verdad que es fortísima y muy lamentable la situación de Jamal Musiala, con la lesión feísima que vivió entonces en el partido del Bayern ante el Paris Saint-Germain, donde pues prácticamente va en una acción fortuita, queda muy mal y claro, entre el defensa y Donnarumma con la salida que va al balón, pues se le lleva puesto y luego las imágenes fueron más que elocuentes. Ya por ahí el Bayern ya tiene
digamos, ahora La baja. esa pequeña factura, una parte, eso es lo que le deja a este Mundial de Clubes, que normalmente no estaría jugando un equipo europeo a esta altura de la temporada y ya se queda sin su 10 Aunque, prácticamente. aunque monetariamente es más lucrativo que la Champions League. Y sí, en ese sentido, pero en ese sentido sí que ha sido un torneo muy, muy lucrativo. Eso sí, no se puede negar, los números están allí también. Habría que ver entonces, ya como público, queda mi interrogante, que no sé si quiero volver a ver más de este mundial. La pelota está del lado entonces de los clubes, de los directivos, de quienes mueven el negocio. Están dispuestas entonces a tener más de esto, con todo lo que conlleva. Eso sí, con todo lo que incluye el paquete, con el riesgo de quedarte sin jugadores para buena parte de la temporada que te toca afrontar, por lesiones como la de Musiala, por ejemplo. Ese tipo de cosas, o esa carga extra que de repente por allí a mitad de la temporada regular pues te pase factura con fatiga a alguno de los jugadores. Esa parte sí todavía no la sabemos. Bueno, también es un torneo que se va a jugar cada 4 años, no es un torneo que se va a hacer anual. Y creo que los clubes también es el primero, lo sabremos cuando tengamos 4 ediciones, cómo los clubes ya se han llegado a adaptar hasta esa edición. Ya la próxima, ya esta la primera, bueno, sabemos cómo es. Ya para la próxima sabemos, bueno, tenemos que fichar un jugador extra para el Mundial, tenemos que las últimas fechas de la liga, si ya no tenemos nada que jugar por la liga, descansar los jugadores, ese tipo de cosas jugarían un rol para la próxima edición. Pero esta primera edición, como todo al principio, pienso que a veces estamos muy... queremos un mundial cada 4 años, que nos dicen los dos y decimos no, que el mundial no va a ser lo mismo, ¿qué tal? Tenemos la Nations League, tenemos la Copa América, tenemos una cantidad de fútbol uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Yo no sé si eso incrementa la calidad del fútbol, pierde atractivo el fútbol, porque hay que competir, hay que generar clips, hay que generar contenido para mantener, para alimentar esa masa de fanáticos del fútbol que, Carlos, consume bastante, que si los 10 tacos de Messi, que si cualquier cosa, ahora nos quedamos viendo los videos orgánicos, no solo de la televisión, de la transmisión oficial, sino de que grabo con el teléfono. Esta cantidad de creadores de contenido saliéndonos de tanto tú como yo que venimos de la comunicación tradicional, de ponte la corbata y vas al aire, 3, 2, 1 al aire, eso no estaba el guión, búscate la fuente, ahorita la fuente es la foto de cualquier cuenta. Y bueno, eso ha cambiado mucho, pero en esa dinámica que estamos viviendo de comunicación y de voracidad por querer más, queremos cada vez más, queremos más, creo que ha sido este resultado, este Mundial de Clubes para llenar ese vacío. Pues ese vacío momentáneo también, porque son 2 meses que deja descansar a los hombres 2 meses. O quizás también puede ser reflejo de que no hemos sabido identificar cuándo esos vacíos son necesarios, por ejemplo. ¿Estamos llenando un vacío o estamos creando estamos creando vacíos para llenar? No sé, porque cada vez ya prácticamente van quedando menos fechas con esa vorágine del fútbol que vivimos hoy en día. Y ciertamente que después la factura pasa deportivamente al futbolista, pero por otro lado también, más allá de que haya unas que otras voces con disposición seria o real a, bueno, vamos a jugar menos, con lo que eso implica, un poco en aras de aumentar la calidad del espectáculo, digamos, a voces verdaderamente contundentes en cuanto a hacer algo respecto al calendario sobrecargado que tiene el fútbol mundial. Eso es un hecho. Y como te digo, que hay ciertas voces, me refiero a que siempre sale quizás algún peso pesado a hablar precisamente del problema, del elefante en la habitación, pero
la verdad, eh, en cuanto a eso, a que son muy pocos los que se animan de verdad a ir en serio con este problema del calendario sobrecargado, porque con lo que implica jugar menos, implica cobrar menos también. ¿Cuán grande es esa franja de todo el gremio de futbolistas que está dispuesto a ello? Jürgen Klopp salió ya diciendo que el torneo no le parecía. Rafinha también dijo que, bueno, prefiero no jugarlo porque estoy de vacaciones. Pero, como te digo, yo creo que las plantillas para la próxima, como te dije anteriormente, creo que las plantillas deberían extenderse un poco para el próximo Mundial de Clubes, saber que la temporada se va a extender un mes más. Y hablando de plantillas, de extenderse, de Mundial de Clubes, Eri, te quiero preguntar, ya que estamos en modo Mundial de Clubes, ya que tenemos las semis definidas con ese Fluminense-Chelsea, y con ello me refería a ese prácticamente, eso puede ser tranquilamente una final de Copa Intercontinental. Pero por el otro lado tenemos una final de Champions con este PSG contra el Real Madrid. Y esta aparición que ha tenido el Real Madrid en la delantera, que ha hecho que se eleven rumores, no sé qué tan cierto, hoy en día un poco alejado también de esa rumorología alrededor de los equipos, pero que se ha llegado a mencionar hasta la idea de una cesión, por ejemplo, de alguien como Endrick, un joven talento que había llegado con mucha expectativa a la Casa Blanca, pero que hoy encuentra también competencia, y que esa competencia viene del Castilla y ha pisado fuerte en este Mundial de Clubes. Bueno, entonces, ese tema interesante alrededor del Real Madrid. Carlos, no solo Endrick, Rodrigo, Brahim. Es un tema de que alguien tiene que salir. O no sé cómo sea, pero si Endrick ya de por sí no contaba mucho para Carlito Ancelotti, ahora con esta nueva, digamos, promesa que creo que no la esperaba nadie, porque generalmente siempre uno ve canteranos, sigue viendo canteranos que de verdad que la parten en el Castilla, pero es el Real Madrid y saben que mañana van a traer al delantero del momento, y ese delantero no va a subir. Creo que de Raúl González Blanco por allá, pero ahora con esto, ¿cómo lo sientas? O cómo le dices, mira, vuelve al Castilla. Es algo que no va. Entonces, ¿qué tiene? Tienes a Rodrigo, que ha venido de más a menos, que tuvo bastante problema al final de la temporada. De hecho, pidió no jugar algunos partidos. Ha visto muy pocos minutos en este Mundial de Clubes. Vemos también a Endrick, que no estuvo desde el principio con el equipo. Y el equipo ha funcionado sin ellos. Entonces, ahí es donde yo vengo, donde todos nos preguntamos, sea una sesión de Endrick o no sé, porque este año no va a tener espacio ni cabida. Al menos que salga Rodrigo. Si sale Rodrigo, podría tener un poco más de oportunidad de jugar. Pero si no sale Rodrigo, o Carlos, vamos a tirarnos aquí una de programa de cotilleo español de fútbol, especular una posible salida de Vinicius Junior al fútbol árabe por una cantidad de millones que al Madrid le parezca apetecible. Y bueno, ahí se podría hacer rueda de Mbappé para su banda izquierda, su banda natural, el lugar donde hace más daño, y acoplas algo allí. Pero si no, Endrick no tiene vida en este momento. García, o sea, apenas 21 años, y sí que tienes allí a un delantero que ha aparecido pisando fuerte en este Mundial de Clubes, y ha llegado a aportar lo que muchos de los pesos pesados de la primera plantilla pues no han mostrado, o cuando no aparecían pues ha aparecido este muchacho, y allí está tocando la puerta. No.
veremos. Indudablemente es una gratísima sorpresa para el Madrid esto. Y bueno, también hay capitán nuevo en el barco. Cambian las estructuras jerárquicas también. Aquí todos corren, todos tapan. Prefiero tener que tener... Carlos, los brasileños son problemáticos. Llega un momento que son problemáticos. Y bueno, Llega un momento ¿qué que... otro? Si más uno que otro. Llega un momento que se le mete el Ronaldinho, se le mete el Neymar, se le mete el Robinho, se le mete el Dani Alves. Todos sabemos esa historia. No vamos aquí a inventar nada, pero los brasileños son así. Entonces, si tienes a un niño aquí de la casa, de la cantera, y también el Madrid a veces como que tanto el Barcelona, el Madrid o el Atlético Club de Bilbao, el Atlético, cuando tienen a alguien que es de la cantera, lo prefieren también. O sea, no vamos a caernos a coba con eso porque... La verdad que en comparación, creo que también Endrick, por la forma en cómo llegó, la temporada quedó a deber. No se nos puede olvidar que el Madrid está aferrado más que nunca a este Mundial de Clubes. Porque si bien no es que salva la temporada, pero ya por ahí desde algunos sectores se instala la narrativa básicamente de que este Mundial de Clubes es más que la Champions, por ejemplo. No es más que la Champions. No nos vamos a caer aquí No, a mentiras. Por supuesto que no, eso lo sabemos tú, lo sabemos, lo sé yo, lo sabe quien nos está viendo, pero sabe que acá el imaginario de la gente o parte del imaginario de la gente en Europa, concretamente en España, pues puede tender a comprar unas que otras narrativas que acaban siendo inverosímiles, pero la verdad es que no hay más nada para un Madrid que tuvo una temporada para el olvido. Y por ejemplo, tenemos a jóvenes como Endrick, que durante esta temporada que pasó, durante esa temporada para el olvido, fue una de las caras. Quizás no recibió tantas oportunidades como otros, pero hubo partidos de verdad en los que quedó a deber, donde no dejó huella. O es que no vamos a olvidar que Endrick llegó a ver minutos en clásicos. Sí, En clásicos donde precisamente fue parte de un plantel que quedó borrado por el máximo rival. Endrick Eso no te puede pasar, eres el Real Madrid. es un activo también. Sí, o lo cedes para que se valore el muchacho, o dejas la parte por allá y te cueste 100 y véndelo, o lo sientas toda una temporada. Pero esos serán los planes de Xabi Alonso, que sabrá. Ya por lo menos hemos visto pinceladas en los últimos juegos de lo que va a hacer Xabi Alonso. Los primeros partidos absolutamente que no, jugaban con el esquema que podían, porque nadie en 2 semanas va a implantar un esquema de trabajo. Ahorita es que se está viendo más o menos un esquema. Vimos a Huijsen, que me parece extremadamente bueno. ¡Qué fichazo! Arnold ya sabemos que su fase es la ofensiva. Defensiva es la Venezuela a las 3 de la mañana, la avenida Venezuela a las 3 de la mañana, lo pasa todo el mundo, pero ya el Madrid por ahí compensará si juega con 3 centrales o ya, eso ya lo sabrá Xabi Alonso. Ya vimos y te lo dije el año pasado, si Güler juega más atrás y arma juego, otra cosa distinto, y esto es lo que está haciendo Xabi Alonso, está reconstruyendo a este futbolista. Me imagino que le vio el talento de poder crear desde atrás, y realmente se está viendo un muy buen Güler. Se está viendo Sí, o sea, Tchouaméni, anteriores, inventando a los delanteros, que es lo que necesitan. como decía, Pero no tenían. como dijo Daniel, que es el otro que nos acompaña en la patada. Daniel me dijo, viste, Eric, que cuando juegan en su posición verdadera realmente funcionan mucho mejor. El inodoro en el baño, tan sencillo como que el fregadero va a la cocina. Hasta Fran García se les ve un cambio, se le ve que hay jefe nuevo, y cuando hay jefe nuevo todos quieren mostrarse, mira, te aportamos esto, y si cuadra en su esquema, bien. Va a ser me agrada porque va a ser una temporada de bastante con alto nivel. Ya creo que van a volver a los clásicos de muy buen nivel, vamos a ver unas rivalidades chévere. Sería muy bueno que el Madrid fichara a Nico Williams, pero bueno, eso no se puede para que te termine la novela ahí Y afortunadamente el tema terminado. Y yo no sé, pues, chapó, qué bueno que al final
Nico Williams haya decidido pues quedarse donde quería, porque creo que la renovación que acaba firmando implica su no salida a algún otro equipo grande. O sea, creo que con eso sella un poco el destino con la renovación que acaba haciendo, porque para poder salir, creo que para que le vuelvan a buscar algún otro equipo quizás de Premier de Alemania, pues tiene que conjugarse muchos factores, pero claro, entre ellos que Nico Williams pueda ofrecer una temporada mucho más podamos ver al Nico Williams de hace 2 temporadas, porque la pasada temporada quizás fue Sí, la pasada temporada también no mucho más de lo que podía ofrecer en un equipo como el Athletic de Bilbao. bueno, es un equipo también que, bueno, ahorita va a competir en Champions, pero no creo que tampoco vaya a... Sí, se acaba. Bueno, cada quien escoge su rol en la vida. Por eso, hasta ahí llega O vas por todo, hasta ahí llega lo. o sabes que te vas a quedar en esas instancias, o en Europa League, sin desprestigiar, porque eso también es fútbol altísimo competencia, ¿sabes? No vamos a. No es un picado. Pero también quiere jugar con su hermano, cosas familiares, su ciudad. No sabemos, realmente no sabemos mucho. Creo que eso dibuja muy bien para eso está, o sea, eso es lo que quiere para su carrera Nico Williams. Creo que esta renovación, la más reciente que firmó, creo que te indica, ya te marca un poco qué es lo que quiere Nico Williams para su carrera. Sí. Porque ir a equipos como el Real Madrid o el Barcelona o el Paris Saint-Germain o el Bayern de Múnich no te garantiza nada tampoco. O sea, lo que te garantiza es que te tienes que mantener a un grandísimo nivel o hazte un lado. Al menos el Atlético no. El Atlético, bueno, pueden esperar por ti, pueden tener un poco más de paciencia, puedes estar más tranquilo. Pero en estos equipos no. En estos equipos te fichan a uno ya, y te fichan a uno mejor que tú y listo. Se acabó. Sí. Y bueno, ya se vendrá esta temporada. Y ahora por delante, bueno, y ahí está el PSG que va a tener como rival el Real Madrid, un PSG de Luis Enrique que bueno, que demostrando este PSG que cuando dejan trabajar precisamente a los que saben, pues se consiguen los objetivos. Creo que Luis Enrique la diferencia que ha tenido para la diferencia que ha mostrado este PSG es esa libertad que ha tenido Luis Enrique para imponer su modelo, su forma con la cual ha garantizado también establecer una identidad, y ya después los resultados le han acompañado. Pero ciertamente ha logrado Luis Enrique establecer una identidad en ese equipo que Alma pues no tenía. Y hoy sí, al menos tiene un sello distintivo este PSG que va a tener delante a un Real Madrid, pero un PSG con bajas importantes. Pero creo que es un bonito duelo para este Real Madrid. Encontrarse ya de entrada, creo que sería esta clase de rivales, podría así verse como ese gran reto que tiene por delante este Real Madrid. Vamos a ver cómo lo sostiene. De Xavi. Vamos a ver cómo lo sostiene. Vamos a ver cómo lo sostiene, porque sabemos el PSG está volando, actual el mejor equipo de la temporada pasada. Y se ha visto también aquí se ha visto tremendo. El juego contra el Inter de Miami fue un paseo. No, si hubiesen querido salir y meterle 4 más en el segundo tiempo, hubiesen hecho 4 más. Se relajaron en el segundo tiempo más bien. Y además es un PSG que como que quiere vendetta contra esos rivales que bueno, que en el pasado le dejaron tantos sabores amargos. Uno de ellos es el Real Madrid. No, tiene que ser, y a mí es que me gusta que se maten. Es que el fútbol es para eso, es una batalla con un balón, y eso no lo compartía mucho con Ancelotti. Ancelotti metía 2 goles y se echaba atrás y tocaba, y bueno, pero termina de matar, si puedes seguir haciendo goles. Y creo que también eso afectó mucho también a los jugadores. Bueno, ya nos quedamos aquí en este esquema, ¿qué tal? Pero ahora con Xavi creo que la cosa es distinta. Se ve más movimiento, se ve un equipo totalmente distinto. Es más que el último partido, aunque el resultado fue 3-2, porque fui al baño y de repente, ¿de dónde salieron esos 2 goles?
pero dominó el partido prácticamente a placer, sin despeinarse. Creo que un factor, tú lo comentabas hace un rato, Eric, para ese Real Madrid, y es precisamente el hecho de tener a capitán en el barco. Porque creo que tienes razón cuando dices que va a ser una temporada de alto nivel, porque todos los jugadores entran en modo luchar por el puesto. Entonces es allí donde la competitividad interna que va a gestionar Xabi Alonso va a ser importante y va a ser beneficiosa para los objetivos que tenga planteado el equipo. Entonces ahí donde vamos a ver un Real Madrid con una cara distinta a partir de allí. En cuanto a Real Madrid, y ya bueno, vamos a ver qué es capaz de ofrecer PSG en una nueva temporada como monarca de Europa, para buscar refrendar el título, para buscar ir más allá, porque ahora va a ser ese rival a vencer este PSG para muchos clubes de Europa. Del otro lado, la otra semifinal, pues tenemos a un Fluminense que ha sacado la cara por Conmebol, ha sacado la cara por Copa Libertadores en este Mundial de Clubes, ante un Chelsea que está aferrado a esto, un Chelsea que pues mucho fichaje, pero va creciendo muy a cuentagotas. Este crecimiento, estos resultados de a poco puntuales que se le han ido dando a este Chelsea han sido, diría yo, resultados muy caros desde lo monetario, o sea, porque hay una sobreinversión en ese Chelsea, pero ciertamente se gasta como si estuviésemos hablando de un equipo bicampeón de Europa. Ciertamente la realidad del Chelsea hoy te apunta a otras cosas. Entonces allí ese contraste, esa dicotomía que te ofrece este equipo que preside Todd Boehly, el empresario norteamericano también inmiscuido en la directiva de los Dodgers de Los Ángeles de la MLB. Entonces bueno, un bonito duelo. Obviamente acá toda la gente viene está con Fluminense, y ligando que Soteldo tenga algunos minutos estelares también en este equipo, el nuevo equipo de Jefferson Soteldo para esta temporada, y que se encuentra hoy como semifinalista y representante de Conmebol en el Mundial de Clubes, el único sudamericano que sobrevivió en ese camino por esta Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Así que bonito duelo el que se verá allí, con un Fluminense que bueno, que acabó dejando fuera a ese sorpresivo Al Hilal. Buen equipo la de Hilal, tampoco son jugadores, tienen varios jugadores con jerarquía. Se vio una diferencia, Carlos, del fútbol del Brasileirao con el resto de equipos Y sí, definitivamente. Allí es donde uno empieza a notar también no solamente las diferencias económicas desde lo deportivo técnico, pero que también hay diferencias económicas importantes. Por allá en México, pues para lo que estuvo con el Monterrey, y le alcanzó la gasolina para lo que le alcanzó, pero no estaba para mucho. Lamentable lo del Pachuca, que se va sin pena ni gloria, donde queríamos que quizás le fuera un poco mejor a Salomón Rondón, pero es la realidad en la realidad de los equipos de la Liga MX. Quizás Monterrey ha sido una breve excepción en este Mundial de Clubes. Sí, pero del resto, el Palmeiras pierde con el Chelsea por un gol ahí fortuito y le hizo juego, y vimos a Estevao que se lo lleva el Chelsea mismo, y cracksazo el muchachito. Sí, es que esa es la otra. Básicamente están los equipos europeos jugando precisamente con clubes que los alimentan. Bueno, entonces creo que el caso de Estevao ese caso de Estevao es más que representativo, terminando el partido con Palmeiras, que era su último partido con la camiseta de Palmeiras, porque pues se iba precisamente a Chelsea. Sí, le metí un gol. Este fue le dijo: hola, ¿cómo están? Soy de los suyos. ¡Pum! Gol. Lo siento. Bueno, Carlos,
Mario. Los Juegos Prioritarios. Para finalizar, vamos a mojarnos con los resultados. Vamos a mojarnos resultados. Vamos a empezar con el que estamos hablando ya, que es el Flu y los Blue. Yo quiero creer que acá el Fluminense rompe el encanto del Chelsea. Acá voy con Conmebol. El Flu va a dar la campanada y afuera Chelsea. Yo también me voy a ir con el Fluminense. Creo que los equipos brasileños tienen bastante nivel y no le tienen miedo para jugar contra un europeo. No es que ustedes son de Europa, nosotros somos brasileños, jugamos así. Sí noté a Germán Cano lento, lo di como una velocidad menos y bueno, esto no es aquí, sí no es. Pero bueno, me voy a ir por el Fluminense. Tampoco el Chelsea me parece gran equipo. Bueno, gran equipo como el PSG o el Real Madrid. Me parece que está un escalón más abajo que ellos. Y me voy con el Fluminense de Brasil. Ahora, claro, Conmebol. ¿el Paris Saint-Germain o el Real Madrid de Xavi Alonso y compañía? Leo Olympique. Vamos con el Marsella. No, mira, yo creo que acá, intentando ser lo más objetivo, creo que este Real Madrid no ha tenido un rival como este PSG, pero no está en el mejor momento de la temporada a esta altura. Un plantel como el PSG. Y acá yo quiero, lo que pasa es que no es menor. Quiero recordar que en ese partido pasado creo que puede pesar las rojas que se come el PSG, tanto la de William Pacho como la de Lucas Hernández. Entonces aquí es donde entran mis dudas, precisamente por esas ausencias que va a tener el PSG. Sin embargo, aquí la gran interrogante: ¿le da la defensa del Madrid para gestionar ante un ataque como el del PSG? Allí es donde acaba, digamos, la balanza se inclina en favor para mí del PSG. Yo creo que el Paris Saint-Germain de Luis Enrique quizás está en un escalón por encima del Real Madrid a día de hoy en cuanto a la altura de la temporada, porque el Real Madrid de Xavi Alonso es un equipo que está gestándose. Creo que quizás eso mismo también pueda ser un elemento motivador que potencia al Real Madrid, ¿cómo no? Lo que parece ser ese punto en contra puede ser lo que acabe potenciando al Real Madrid ante un rival como el PSG, que es el que recientemente acaba de levantar la Champions. Entonces está esa particularidad. Ese que al Real Madrid esta temporada le tocó ver por la televisión levantando su trofeo, porque cuando hablamos de Champions hablamos de Real Madrid, el máximo ganador de la competición. Y esta temporada, en una temporada para el olvido, quien sí levantó la Champions fue ese PSG que va a tener enfrente, o ese Luis Enrique en el banquillo que va a tener enfrente ahora el Real Madrid. Entonces tiene también un elemento motivador. Sin embargo, yo acá le voy a poner la ficha al Paris Saint-Germain. Ok, yo el mismo análisis que haces tú, el PSG tiene dos bajas importantes, pero el Real Madrid ahora en la defensa no tiene a su pieza principal, creo que es Huijsen. Realmente la salida que le está dando Huijsen al Real Madrid, yo decía el cross central, estaba comentando el otro día, y ya ahí lo veo como que, bueno, entre Rudiger, Asensio a veces se tira unas macanas bastante grandes. Eso me genera duda, como tú decías, que cómo vamos a hacer para aguantar, cómo va a ser el Real Madrid para aguantar la delantera, la ofensiva del PSG. Claro, porque es un equipo que sufre mucho los extremos rivales, esta defensa del Real Madrid. Y viendo el Real Madrid podemos ver a como Gonzalo, joven promesa,
Mbappé te está recuperando, porque Mbappé ahorita estuvo enfermo, solo jugando unos minutos. Bellingham no está siendo el mismo Bellingham. Y me genera dudas, aunque el juego ha mejorado mucho. Tenemos enfrente al actual campeón de la Champions League y el equipo que finalizó con más en formas, goleando en la final. Y bueno, yo le voy a dar la fichita al Paris Saint-Germain porque me genera dudas el Real Madrid. Todavía no está, no creo que esté maduro la idea de Xabi Alonso. Si la idea estuviese madurada, ni lo pienso. Digo, no, esto va a ser un paseo porque el PSG es hijo del Madrid eterno, pero este es otro PSG y es otro sistema de juego y bueno, pues. Claro, vamos a ver si. Y lo decías, no piensa como Huijsen, por ejemplo, que también va a estar ausente. No, es más, si Huijsen estuviese, yo dije, te digo, voy al Madrid porque aguanta y después golpea. Pero va a tener delante a un Doué, a un Dembélé. Es un ataque muy dinámico y sabemos, por lo menos a mí, en los antecedentes recientes, esa clase de ataques, ese dinamismo, ataque por las bandas, el Real Madrid lo sufre mucho. No pudo, por ejemplo, con un rival que ofrecía algo similar como por ejemplo el Barcelona esta temporada. Sí. Le creaba, porque obviamente es el Real Madrid, pero ciertamente a los defensas sufrían mucho esa verticalidad y ese dinamismo por las bandas cuando a eso lo llevaba la dinámica del partido y allí es donde pues entran las dudas por lo que sea capaz de ofrecer este Real Madrid en defensa ante un ataque como ese, porque de que tiene potencia, que tiene pegada y gol, el Real Madrid, eso lo sabemos, eso está fuera de duda. Bueno, si la cuestión es si puede evitar encajar goles. Sí, sino que no le hagan. Aunque Courtois está en un momento fenomenal, está volviendo a ser Courtois. Bueno, vamos a ver. Bueno, Carlos. Claro. Todo por hoy. Ha sido todo por hoy. Nos veremos una vez más en una próxima edición de La Patada Cantonada. Puede ser después del Mundial de Clubes, que termina el Mundial de Clubes, comienzo de la temporada. Vengamos otra vez con La Patada Cantonada. Bueno, gracias a todos por estar ahí. Acuérdense de suscribirse y hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuídense mucho.